Buenas noches. La iniciativa preferente que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados es para una nueva ley de la industria eléctrica. Voy a hablar con dos personas que me merecen todo mi respeto. Ustedes han visto ya varias veces conmigo a mi querido compañero de páginas, articulista de asuntos económicos, Jesús Rangel. Chucho, buenas noches. Buenas noches. Y conocen también, aquí en este espacio me ha honrado con su participación, al doctor Arturo Huerta, economista, investigador. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, tú también escribes artículos de asuntos económicos y el más reciente contiene por lo que yo considero una excelente síntesis de en qué consiste la ley. En beneficio de la audiencia, no la ley, sino la iniciativa de ley, ojalá nos regales un resumen de qué es esa iniciativa, por favor. Sí, parte de un diagnóstico de cómo la ley de la industria eléctrica aprobada en diciembre de 2013 vino a abrir al sector eléctrico y a dar preferencia a la participación de las empresas privadas en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, se coloca que la generación y comercialización de la energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Es decir, coloca un sector estratégico como la industria eléctrica dentro de un mercado de competencia. Pero de ahí que la iniciativa que presenta el gobierno con carácter preferente va en contra de esta postura. Porque este contexto de libre comercio que se pasó a privilegiar en esta ley de diciembre de 2013 ha venido excluyendo a la Comisión Federal de Electricidad y privilegiando la participación del sector privado. De hecho, se le obliga a la Comisión Federal de Electricidad a comprar energía del sector privado a través de mecanismos de contrato de servicios en el mercado de subastas, en el mercado de energía, que es altamente especulativo, donde ganan los prestadores de servicios del sector privado que le vende a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, de ahí que la iniciativa que presenta el gobierno actual va justo en la perspectiva de modificar esta situación. Y de hecho da carácter preferente a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, se modifica el mecanismo de despacho, es decir, este mecanismo de despacho es el que surte a la demanda por servicio. Ahora, sí. Saca a la Comisión Federal de Electricidad de este mercado de libre competencia y le restituye o le asigna un rango, dices, estratégico para el desarrollo nacional. Exactamente. Si te parece bien, Arturo, sí, me gustará que Jesús Rangel nos diga por qué no le gusta. Y yo de una vez dejo esta inquietud. Supongo que la banca, los servicios bancarios, pues deben ser también asunto de estrategia nacional. Y a mí no me hace daño tener el servicio del banco que mejor me atienda. Dejo esta inquietud, pero a ver, Jesús Rangel, a ti, ¿qué no te gusta de la iniciativa? Lo que no te gusta. Bueno, en la exposición de motivos utiliza el lenguaje que hemos escuchado incluso desde las campañas y precampañas y hace muchos años, de criticar y calificar al sector privado, a las empresas privadas, de rateras, leoninas, privilegiadas, de usar el poder para obtener beneficios.
yo creo que si vas a hacer una ley como la que se está pretendiendo, primero debió haberse visto la Constitución, porque la Constitución Política Mexicana, en el artículo 28 constitucional, establece con claridad que será ejercicio directo del Estado el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. No está el de generación de energía eléctrica. Por consecuencia, esta iniciativa, como ya se ha dicho en muchos círculos, puede provocar demandas impresionantes de empresas afectadas. ¿Por qué? Porque estaría violando lo que se cambió en la ley como bien lo dijo el doctor, pero también hay que recordar que desde 1992 la participación privada existe. Entonces, cambia todas las reglas del juego y por consecuencia afecta las negociaciones que tenemos internacionales. El TEMEC queda afectado no en la parte energética, sino en la parte de inversión y de monopolio. ¿Por qué es monopolio? Porque a mí no me ha llegado nunca, hasta ahora, ningún recibo de luz que me cobre Iberdrola, que es la empresa que más han mencionado, la española. Me llega de la CFE. ¿Por qué? Porque, insisto, la Constitución dice que esa es la responsabilidad central y además en el artículo 28 dice que puede ser monopolio. Entonces ahí no hay monopolio. En donde sí habría es en la generación de electricidad, que es uno de los puntos centrales de cambio, y evidentemente haces a un lado toda la inversión privada con un ingrediente. La energía eólica y la energía solar pues dependen del aire y del sol. Si no hay aire y no hay sol, pues no hay electricidad. Y a ver, déjalo por favor, Jesús, en ese punto, porque pues por lo que veo, y qué bien, supongo que lo celebramos los tres, que esto que estamos escuchando es lo que se ha reflejado en los medios. Hay una gran polémica en torno de esta iniciativa, pero quiero darle la palabra al doctor Huerta. Arturo, ¿qué piensas de lo que nos dice Jesús Rangel? Mira, efectivamente, la cuestión es de que los gobiernos neoliberales modificaron la Constitución. De hecho, hay que tomar en cuenta que le dieron autonomía al Banco Central, le quitaron el monopolio del dinero al gobierno. El gobierno no puede financiarse con dinero. Le dieron ese poder al sector financiero. Se modificó la Constitución para los tratados de libre comercio y efectivamente se modificó la Constitución para la reforma energética, petrolera y eléctrica, dando mayores atribuciones al sector privado. Y resulta que si esas políticas fueran exitosas, pues el país estaría creciendo, y la cuestión es de que el país no crece con más mercado y menos Estado, sino se ha agudizado la desigualdad del ingreso y la riqueza en el país. La iniciativa que presenta el actual gobierno no excluye al sector privado, sino trata de proteger a la Comisión Federal de Electricidad, que no siga siendo desplazada, como lo está haciendo la iniciativa la ley que fue aprobada en diciembre de 2013, donde se obliga a la CFE comprar del sector privado y aparte otorgarle subsidios donde lucra el sector privado. Entonces la iniciativa no excluye al sector privado de la generación, sino simplemente trata de ordenar para que la Comisión Federal de Electricidad no sea desplazada. Ahora, con respecto a los tratados de libre comercio, la cuestión es que de hecho está muy presente en el artículo 8 del TEMEC el carácter soberano del gobierno sobre los sectores estratégicos. En consecuencia, lo que se pretende es recuperar ese manejo soberano sobre, la industria eléctrica en este caso, y repito, no excluir al sector privado, ni tampoco atenta sobre la industria, la energía limpia, como también los críticos señalan. El gobierno va a cumplir con los acuerdos de París en el sentido de ir disminuyendo la electricidad contaminante. Pues yo dejo planteada mi inquietud. ¿Que los monopolios de Estado tienen sentido? Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, del
de los hidrocarburos lo tuvo Petróleos Mexicanos. Y tenemos la experiencia de gasolinas de baja calidad y de litros de 800 mililitros en las gasolineras de Pemex. Entonces yo no sé si tener o apuntalar ese tipo de monopolios tenga algún sentido. ¿Tú qué dices, Jesús? Yo creo que sí debe existir una rectoría del Estado en sectores estratégicos, pero rectoría no implica monopolio. Ahora, en el caso de la distribución de electricidad, yo creo que ahí sí debe haber monopolio, como lo hay, como lo es, y en la distribución. ¿Por qué? Porque el sector privado bien podría no darle, porque le cae gordo CFE, no le podría dar electricidad, o a Pemex, o al Ejército. Entonces, yo sí creo que en el caso de electricidad debería hacer esto. En el caso de producción, ¿por qué hay producción privada? Porque la CFE hasta hoy no produce lo suficiente, no genera la electricidad suficiente para atender el consumo. Desde antes y hoy se permitió el sector privado, condicionado obviamente, y sobre todo en nuevas energías. Cuando entraron en la energía eólica era muy cara. Hoy, ya por toda la tecnología moderna que hay, es muy barata. Hasta hoy yo no he escuchado a CFE que vaya, por ejemplo, a generar energía eólica en el mar. Nosotros tenemos como país esa gran ventaja. Tenemos mucho aire, tenemos mucho sol y tenemos mucha energía en el mar. ¿Y qué es lo que está haciendo de inversiones? La misma generación de electricidad, utilizando incluso carbón, que es más caro, más contaminante y podría violar, si fuera en mayor proporción, pues los acuerdos de París, como comentó el doctor. Si les parece bien, Jesús, le ponemos puntos suspensivos. A mí me parece que la audiencia y yo estamos aprendiendo y con la información que ustedes nos dan, ya cada quien normaremos nuestro criterio. Pero si les parece bien, aguanten aquí. Esto se pone bueno y vamos a hacer otro programa. ¿Esperan, Arturo? Claro que sí. Claro. Gracias, Jesús Rangel. Gracias, doctor Arturo Huerta. Hasta mañana.